Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escaño 131. Este es un espacio creado para difundir las funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. El rol fiscalizador que tiene el Congreso a nombre de la ciudadanía es quizá uno de los más difundidos por los medios de comunicación, pero no por ello el mejor comprendido por la población. Es por eso que hoy vamos a ver la función de fiscalización, a quienes pueden y deben fiscalizar los parlamentarios, por qué lo hacen y con qué finalidad. Hoy estará con nosotros el presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Vicente Ceballos. Él nos va a ayudar a desmenuzar un poco este tema y ver cuáles son las facultades de la Comisión de Fiscalización. Pero en un segundo bloque también estará con nosotros para poder darnos su punto de vista el jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional, el doctor Percy Medina. Esto es Escaño 131, esta es la agenda para el día de hoy. Volvemos tras una pausa. Señora Rosa, señor Juan, qué bien que hayan traído a su bebé a vacunar. Sí, hoy le toca su segunda dosis. Está muy sanito y lacta de maravilla. A ver, Johnny, eso. Ahora ya está protegido. En 2 meses los espero. Aquí estaremos. Sí, sabemos que las vacunas son su mejor escudo. La vacunación es gratuita, todo el año, en todos los establecimientos. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos. Regresamos a Escaño 131 y hoy estamos conociendo un poco más sobre la función de fiscalización que tiene el Parlamento Nacional. Y como ya lo habíamos anunciado, está ya aquí con nosotros el presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Vicente Ceballos, a quien le agradecemos por su tiempo y por estar con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Con usted queríamos ver justamente pues el tema de por qué es importante que el Congreso, que los parlamentarios tengan y cumplan con esta labor de fiscalizar. Bueno, gracias ante todo por la oportunidad. En principio creo que una de las labores más manifiestas de un parlamento moderno es la labor de fiscalización. Antiguamente los parlamentos, conocido también como poder legislativo, tenía como única función dar normas. Bueno, esta labor gradualmente ha sido sustituida por la producción normativa que también a su vez tiene el Poder Ejecutivo. Del marco normativo regulatorio de un Estado, casi el 92% de normas las emite el Poder Ejecutivo. Escasamente el 8% las emite el Parlamento. Una media de 400 leyes por año. Parecería poco productivo. Lo que sucede es que el Parlamento gradualmente ha ido acudiendo a una sustitución de funciones. Entre sus 4 funciones naturales que tiene: legislativa, control político, fiscalización y legislativa. Entonces, en este caso, la labor quizás más trascendente como función es la labor de fiscalización. Y obviamente, ¿no?, participando de un Estado descentralizado, con distintos actores políticos, con distintos entes responsables de ejecutar un gasto presupuestal, obviamente tiene que haber una contraparte que guarde equilibrio desde el ángulo de la fiscalización, del control. Esa dedicada labor es asumida por el Parlamento. En este caso, el Parlamento tiene una comisión ordinaria, que es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Sin embargo, esto no sustituye también la labor de fiscalización que pudieran asumir cualquiera de los 130 parlamentarios que son integrantes de este Parlamento. Un poquito más, si nos podemos centrar en esto y a qué se refiere cuando usted dice que no sustituye la labor de fiscalización que pueda realizar cada despacho parlamentario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si bien hay una comisión especial, que es la nuestra, la de Fiscalización y Contraloría, los parlamentarios tienen tras de sí esta función de fiscalizar. Por ejemplo, nosotros normalmente hemos regulado en nuestro reglamento que la última semana de cada mes los parlamentarios vuelvan a sus provincias, a sus regiones, y no solamente en la gestión de función representativa, sino justamente para compartir con la sociedad civil organizada, con las autoridades, algún tipo de denuncias o indicios de ilícitos penales o mal uso de recursos públicos. Esa es la labor justamente de fiscalización que asume cada parlamentario. No obstante, las demás comisiones ordinarias que también tiene el Parlamento no solamente participan del ángulo de elaborar normas, elaborar predictámenes, sino también en lo que respecta a la labor de fiscalización. Ahora bien, la fiscalización a veces es un poco confundida, ¿no? Solo se puede fiscalizar instituciones que manejen fondos públicos. No, también se fiscaliza la gestión que se emprenda al interior de cada institución. Por ejemplo, en el caso reciente de Abday e Indecopi,
Se fiscaliza a Abday justamente por las irregularidades que se han dado, pero a Indecopi por esta incapacidad de poder fiscalizar oportunamente lo que venía aconteciendo. En este caso es una entidad privada, ¿no? El ente regulador, ¿no? Pero una actividad privada sostenida en una ley que dio este propio Parlamento. Exacto. Así también se ha visto que hay niveles en los gobiernos donde también se puede fiscalizar. Mire, un hecho sintomático y que lo comento siempre, ¿no? Parecería extraño, con estas bondades que permite la ley de canon y regalías mineras, que ha otorgado a las regiones mineras mayores recursos, extrañamente, las que perciben anualmente mayores recursos tienen mayores síntomas de corrupción. Me refiero a Cajamarca, Ancash, Moquegua, y por estadísticas e índices que nos ha alcanzado el Ministerio Público a nivel nacional, las mayores estadísticas extrañas, ¿no?, que se dan en esta relación es justamente de estas regiones. ¿Quiere decir esto acaso que mayores recursos, en vez de generar mayor progreso, mayor desarrollo, contrariamente se evidencia mayores síntomas de corrupción? Creo que es bastante contradictorio. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué es importante que, existiendo ya a veces investigaciones hechas por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, que también hayan investigaciones que se inicien en el Congreso sobre un mismo tema? Sí, a veces genera algún nivel de confusión, porque una circunstancia o un hecho que se ha denunciado en paralelo está acudiendo a una investigación en el Ministerio Público o sea en el Poder Judicial. En principio hay un marco constitucional que sostiene. El artículo 97 establece textualmente: todo asunto de interés público es competencia en la labor de fiscalización ¿de quién? Del Congreso de la República. Que pueda parecer una duplicidad de funciones, no. Unas a otras se complementan. Y es más, si el Parlamento en su investigación encontrara algún indicio de ilícito penal, lo transfiere ¿a quién? Al Ministerio Público y este a su vez al Poder Judicial. Lo que se trata en la labor de fiscalización del Congreso no es tanto en evidenciar ilícitos penales, sino encontrar deficiencias en el marco regulatorio, que es función nata del Parlamento. De repente hay un problema en la estructura orgánica que tiene determinada institución y que está en cierta forma auspiciando este tipo de ilícitos o irregularidades. Esa también es una labor propia del Parlamento para poderla en cierta forma rectificar o mejorar. ¿Podríamos pensar muchas veces como ciudadanos, ¿el Congreso sentencia? No, ¿juzga? El Parlamento no sentencia. Y fíjese algo singular, el Parlamento no emite dictamen respecto a una investigación, ni mucho menos resolución o sentencia. Lo que emite es un informe final. ¿De acuerdo? Si hay algún ilícito y con una autoridad de alto nivel, podría inclusive en su recomendación derivarlo a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Si encontrara algún síntoma bastante grave de un ilícito penal, lo deriva al Ministerio Público. El Ministerio Público califica. Luego, si encuentra una calificación positiva, lo diría al Poder Judicial para que aperture proceso penal. Luego, una investigación, el Poder Judicial, si encuentra responsabilidad, sentencia. De ahí a decir que el Parlamento puede estar en cierta forma sancionando a una persona en absoluto. Pero lo que sí hay detrás de este informe, que puede dar una comisión investigadora, es una sanción de orden político. Y yendo ya a la ciudadanía, ¿no?, a lo que espera la ciudadanía, ¿por qué es importante para el ciudadano que su Congreso, que sus congresistas asuman este rol de fiscalización con total responsabilidad? Particularmente en una concepción personal, quiero ser bastante puntual. Creo que el Parlamento puede participar de la estabilidad y el reforzamiento de lo que es la democracia en nuestro país, acudiendo a una oportuna labor de fiscalización. Las estadísticas e índices en cuanto a encuestas, la primera respuesta que nos dan y es la preocupación más importante que despierta en la opinión pública es la corrupción. La corrupción. Exacto. Y obviamente el Parlamento no puede rehuir a esta responsabilidad funcional de acudir a una labor mucho más exhaustiva, mucho más oportuna de fiscalización. Creo que un rol importante del Parlamento en aperturar un espacio de mayor estabilidad institucional desde una perspectiva democrática es ahondar su labor de fiscalización, de control político. No hablamos exclusivamente de poder ejecutivo, hablamos también de lo que son niveles intermedios, como son los gobiernos regionales, hablamos de los gobiernos locales, a nivel provincial, a nivel digital, es decir, todos aquellos que tengan algún manejo de recursos de orden público. Y esta lucha creo que usted lo ha mencionado, he revisado algunas de sus entrevistas en medios, usted decía que esto tiene que ser articulado, ¿no? Sí, una de las primeras gestiones que he emprendido como presidente de la Comisión de Fiscalización es visitar al Contralor, visitar al Procurador Anticorrupción, visitar al Ministerio Público, visitar al Presidente de la Corte Suprema, porque tenemos que cohesionar labores, no entorpecernos unos a otros, no caer en la duplicidad de la función. Al fin de cuentas, todos somos representantes del Estado y tenemos un mismo objetivo. ¿Por qué no construir un escenario en el cual el procedimiento logre conjuncionar esfuerzos? Estamos en ese proceso todavía. Pero lo más importante, ¿no?, y yo lo dejo como una preocupación abierta, iniciar una investigación, se está haciendo un uso desmesurado de las llamadas acciones de garantía.
habeas corpus de o amparo. ¿Y por qué digo desmesurado? Porque esto puede estar menoscabando una función natural, primigenia que tiene el Parlamento, que es la labor de fiscalización. Si no me equivoco, usted incluso ha denominado el término como amparización, ¿no? Sí. Sí. Justamente, ¿por qué? Porque puede acontecer en el futuro que, por ejemplo, un alcalde provincial va a ser investigado por la Comisión de Fiscalización o cualquier otra comisión, amparo ante el Poder Judicial porque se ha agredido el debido proceso o no se me ha permitido un ejercicio oportuno del derecho de defensa, ¿no? Se puede usar esa lógica y prácticamente neutralizar la función. No estoy diciendo con esto de que el Parlamento tenga libertad y discrecionalidad para actuar no sometido a la Constitución, no, sino que debe diferenciarse lo que es el fuero jurisdiccional de lo que es el fuero parlamentario. Claro, y la prerrogativa que sí tiene el Parlamento, si tampoco me equivoco, es inhabilitar a funcionarios públicos. Efectivamente. Es decir, políticamente, ¿no? Hablando. Sí, puede inhabilitarlo hasta un tope de 10 años. Es una potestad que le corresponde a un funcionario público de alto nivel. Entonces, tiene también una responsabilidad sancionatoria, pero es en casos extremos y muy excepcionales. Es decir, precisamente, ¿en qué casos, por ejemplo, para que...? Ministros de Estado, por ejemplo, vocales supremos, o sea, autoridades que ostentan una alta magistratura en la función pública, pero no todos los funcionarios del Estado, en principio. O sea, porque sería una carga demasiado sobredimensionada a lo que puede hacer circunstancialmente el Parlamento en su labor de fiscalización. ¿Cómo hacer que la población entienda mejor esta función, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces los casos más sonados son difundidos por los medios de comunicación, pero a ciencia cierta pues no se tiene o no se comprende hasta dónde llega esta prerrogativa que por mandato constitucional tienen ustedes, los congresistas, ¿no? Sí, creo que la pregunta me parece más que oportuna y pertinente, ¿no? Al parecer había una especie de desconocimiento. No, el Parlamento solo legisla, en absoluto. Legisla y fiscaliza. ¿Quiénes pueden acudir a través de una denuncia para que el Parlamento accione respecto a su labor de fiscalización? Cualquier ciudadano. Con un documento sencillo, por correo electrónico, por una carta sencilla dirigida al presidente de la Comisión, al presidente del Congreso o a su representante de su región. Inmediatamente puesta a consideración de la comisión, la comisión determina a un funcionario de su entorno inmediato, apertura una investigación preliminar y en base a eso nosotros algunas le denominamos investigaciones mayores y otras investigaciones menores, de acuerdo a su incidencia. Aperturamos un proceso investigatorio, un plazo medio de 90 días y si hay un informe con responsabilidades lo elevamos a la comisión. Si esto requiere profundizar más, puede ser la circunstancia también de que se pida facultades excepcionales al Pleno del Congreso, para actuar cual si fuera un juez de la justicia ordinaria. Y esto que implicaría también ahondar con mayor, facultades un proceso investigatorio, como por ejemplo librar una orden de detención a una persona que será renuente a su convocatoria, pedir el levantamiento de la reserva tributaria, secreto bancario, levantamiento de las comunicaciones, pero esto en tanto y en cuanto el Pleno del Congreso le otorgue estas facultades. Pero en los casos que en generalidad de circunstancias se proponen, el Parlamento, inclusive hasta de oficio, podría aperturar una investigación. Así es. Doctor Ceballos, y ya para finalizar, ¿no? Desde su punto de vista, ¿usted cree que así como se está manejando actualmente el ejercer de parte de este Congreso la función de fiscalización, vamos por buen camino, está yendo por buen camino o habría cosas que ajustar? Tenemos una debilidad, y hay que ser bastante claros en ello, ¿no? No tenemos una ley, un marco regulador normativo que nos determine cuáles son estas facultades y esto está generando un riesgo, ¿no? Que al no estar delimitadas nuestras competencias se confundan cual si fuera el marco regulatorio del fuero judicial. Y por eso se auspicia o un habeas corpus o una acción de amparo, cuando la función nuestra es totalmente diferente, ¿no? Entonces, y esa diferenciación hay que enmarcarla, y esto significa dando un marco regulatorio. Inclusive el Tribunal Constitucional, en un fallo del caso Tineo Cabrera, sugiere que el Parlamento también proponga una ley expresa que regule la labor, funciones y competencias de las comisiones investigadoras específicamente, ¿no? del Parlamento en su labor de fiscalización. Quizás esa sea la debilidad inicial, ¿no? Pero que esto en nada puede considerarse como una limitante para ejercitar esta labor constitucional de fiscalización. Congresista doctor Vicente Ceballos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. De hecho que sus puntos de vista, su análisis ha sido muy valioso para nosotros y para los ciudadanos que nos están escuchando. Muchas gracias otra vez y nosotros vamos a regresar ya con el segundo bloque. Va a estar con nosotros, como ya lo hemos anunciado, el jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional, el doctor Percy Medina. Esto es Escaño 131, regresamos en breve.
La Central de Noticias del Congreso de la República ofrece la más amplia información sobre el trabajo parlamentario. En la página web podrás encontrar todo lo relacionado al funcionamiento congresal: historia, funciones, reglamento, organización, el estado de los proyectos de ley, mociones, dictámenes, servicios parlamentarios e información sobre el trabajo que realizan diariamente los legisladores. Además, encontrarás enlaces con las cuentas de las redes sociales. En la página de Facebook se difunden las actividades realizadas y promovidas desde el Congreso de la República. En ella podrás dejar tus comentarios y opiniones. La cuenta de Twitter, con más de 115.000 seguidores, ofrece información al instante sobre las sesiones y el resultado de los debates en el Pleno, las comisiones y los diferentes grupos de trabajo. Finalmente, en el canal de YouTube, el Congreso de la República tiene registrados más de 1.500 videos. Sesiones, conferencias, spots, reportajes y programas televisivos te permitirán conocer al detalle el trabajo congresal. Congreso de la República, información veraz y objetiva al instante. Regresamos a escaño 131 y en este segundo bloque ya está con nosotros el doctor Percy Medina, jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional. Con él vamos a conversar sobre este importante tema que ya lo habíamos mencionado y venimos tratando el día de hoy, la función de fiscalización de los congresistas de la República. Le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Medina. Siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias, porque queríamos preguntarle, queríamos que nos explique a nosotros y a la ciudadanía por qué es importante la función de fiscalización del Congreso. Bueno, normalmente conocemos más la función legislativa, es decir, el dar Así leyes, es. pero conocemos menos en qué consiste la labor fiscalizadora. Muchas veces se asocia la fiscalización con la lucha contra la corrupción, y está bien, porque parte de la fiscalización es luchar contra la corrupción. Pero no es lo único. Fiscalizar en general es ver cómo es que se maneja el gobierno, evaluar las políticas públicas, evaluar la acción del Ejecutivo y a partir de eso también dar dirección política. Eso es lo que hacen los congresos en todo el mundo, porque fundamentalmente representan a los ciudadanos y en nombre de los ciudadanos fiscalizan el poder. Y justamente pues es esta función de fiscalización que muchas veces origina cuestionamientos y polémica y se dice ¿por qué el Congreso fiscaliza si ya existe un poder judicial, si ya existe una fiscalía, una policía que investiga, ¿no? No, es muy importante. Se trata de cosas totalmente distintas. El Poder Judicial lo que investiga son delitos. La policía colabora también con construir un caso para que sea resuelto por el Poder Judicial, previene la seguridad ciudadana, etc. Pero la fiscalización del Congreso es una fiscalización política. Es decir, nosotros los ciudadanos hemos elegido representantes para que en nuestro nombre le pregunten al poder por qué hace lo que hace, cómo lo hace, si lo hace bien o no lo hace bien. Evidentemente también si hubiera casos de corrupción, si hubiera casos de delitos que se hubieran cometido, pues que también acusen constitucionalmente a quienes corresponda, inicien investigaciones y propongan sanciones, etc. Pero en general la fiscalización no es solamente frente a casos de corrupción, es para ver si es que las políticas que hace el Ejecutivo son razonables, adecuadas, tienen sentido o no tienen sentido. Ahora, el ciudadano de a pie se puede estar preguntando ¿y por qué me importa a mí? ¿Para qué me sirve a mí? ¿En qué me beneficia que un congresista fiscalice a mi nombre, en mi nombre? Es fundamental, porque fíjense, el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene millones de soles que son producto de nuestros impuestos, que tiene que administrar correctamente y tiene que decidir a dónde los pone, si los pone a salud, los pone a educación, cómo, cuánto. Entonces, desde el Congreso, la fiscalización lo que permite es hacer un seguimiento a estas políticas públicas para ver si son racionales o no, si hay corrupción o no, o simplemente si es que tiene sentido que se ponga el dinero de esa manera o habría que hacerlo de otra. El Congreso, no nos olvidemos que aprueba el presupuesto de la República, es decir, está justo en estos días por discutirse y por aprobarse. Eso, el Congreso con eso le está diciendo al Ejecutivo: yo autorizo que tú gastes tanto dinero en tal cosa, tanto en dinero en tal otra, etcétera, etcétera. Pero en el camino tiene que ver si es que eso se está haciendo o no.
y si se está haciendo bien o no, y si hay un uso adecuado de esos recursos y del poder que tiene el Poder Ejecutivo. Por eso es que nuestros representantes, los congresistas, tienen que fiscalizar al poder y darle también dirección política. Es decir, decirle, nosotros creemos que la cosa debe ir por acá o debe ir por allá. Ahora, doctor, ¿a quiénes pueden, deben fiscalizar los congresistas? Los congresistas fiscalizan sobre todo al gobierno, al Poder Ejecutivo, eso es lo clásico. Pero en general, político, ¿no? ese es el control político. Que Pero lo en vemos, general, disculpe, cuando muchas veces son llamados los ministros acá a dar cuenta de su agenda del año de trabajo, de lo que han hecho, ¿no? exactamente, ese es el control político, ¿no? Por fiscalización entendemos el control político que se hace a través de los ministros al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? El presidente de la República no tiene responsabilidad política y por lo tanto son los ministros los que responden por lo que hace o no hace el gobierno. Pero también, por supuesto, un congresista tiene que ver qué ocurre en los otros niveles de gobierno. Por ejemplo, si hay un uso adecuado del canon o lo que fuera en el nivel regional o municipal, hacer una evaluación de las entidades descentralizadas, que si bien cierto son autónomas, no son islas, ¿no es cierto? Si hubiera algún problema en el BCR o si hubiera algún problema en la Superintendencia de Banca o lo que fuera, el Congreso también tendría que tener interés en que eso se conozca y se solucione. Entonces, en principio es una fiscalización al Poder Ejecutivo, pero en general al conjunto del Estado y más en general todavía a lo que ocurre en el país. Cuando hablamos de fiscalización y de ejercer el control político sobre el uso de los recursos y bienes del Estado, esto está ligado básicamente a lo que es corrupción. Tengo las últimas cifras de Datum Internacional, las que arrojan que, echa a la población. A la pregunta, ¿considera usted que el nivel de corrupción en el país es muy alto? 91% de la población considera que es muy alto el nivel de corrupción. Sí, por supuesto, hay una sensación generalizada de que vivimos en una sociedad muy corrupta. No solamente el Estado el que sería corrupto, sino en general la sociedad, ¿no es cierto? Porque también la corrupción tiene dos partes. Exacto. El que recibe y el que da. Y por supuesto esa es una de las tareas que tiene el Congreso, ¿no? Garantizar que haya marcos normativos adecuados, ¿no? Garantizar que haya controles suficientes al poder y que haya información suficiente a los ciudadanos. Esto que los anglosajones conocen como accountability, que es la rendición de cuentas, no solamente de cómo se gasta el dinero, etcétera, sino de por qué se hacen las cosas, a quién benefician, cuál es la estrategia detrás, ¿no? El que haya un diálogo entre ciudadanos y Estado para que el Estado se nutra de la opinión ciudadana y para que el ciudadano sepa en qué van sus impuestos. En ese sentido, ¿cree usted que el ciudadano, o cuál es su análisis, mejor dicho, el ciudadano está conforme con ese control político que ejerce el Parlamento en la actualidad? Yo creo que la gente conoce poco lo que hace el Parlamento y esa es una de las razones de su baja popularidad. El Congreso también tiene una muy baja popularidad y eso tiene que ver con que la mayoría de gente no sabe exactamente qué es lo que el Congreso hace. Entonces es importante también que la ciudadanía conozca un poquito más qué es lo que pasa en estas cuatro paredes, que sepa que no se trata solamente de la labor que se da en el Pleno, de a veces discutir una ley, un proyecto de ley, sino que hay espacios de trabajo como las comisiones. Existe una comisión de fiscalización que se encarga específicamente de hacer seguimiento a determinados temas. Hay una comisión de ética, que es la que ve los temas vinculados con los propios congresistas, y las comisiones ordinarias en general están haciendo un seguimiento a los temas específicos que atiende cada comisión. Hay una comisión de salud, una comisión de educación, etc. Entonces, hay mucho del trabajo parlamentario que no se ve y por lo tanto los ciudadanos no tenemos suficientes elementos como para juzgar, pero evidentemente en el Congreso se hace mucho en favor de que haya marcos generales para la acción del Ejecutivo. Y esto es motivo de que se crea que se está apañando, por así decirlo, la corrupción. Sin duda, ha habido también casos en los cuales hemos visto que no ha habido la celeridad suficiente ni la reacción adecuada, pero ha habido muchos otros en los cuales el Congreso creo que ha respondido de manera pronta, oportuna y contundente, ¿no? Diciendo aquí no vamos a blindar a nadie, lo que vamos a hacer es garantizar que la justicia actúe. Eso es lo que deberíamos esperar en general de todo Congreso, ¿no? Que no solamente no sea cómplice pasivo de los actos corruptos, sino que sea muy activo promoviendo marcos y acciones a favor de la honestidad y la integridad. Y veníamos hablando también, ¿no?, un poco del rol que tiene que asumir la ciudadanía ante el hecho de
de la corrupción, ¿no? Y también de la misma encuesta de Datum, también podemos resaltar que, por ejemplo, un 91% de personas creen que el pago de coimas en nuestro país es algo común. Es decir, ya se vuelve tan habitual. Bueno, desde otro punto de vista, ¿qué tanto daño nos hace esto, ¿no? Otro elemento importante es que cuando hay tolerancia social frente a la corrupción, pues la corrupción se extiende, ¿no? Es decir, si a mí me parece normal pagar una coima, si me parece normal que para que un trámite avance tengo que darle algo al funcionario, entonces termino aceptando que eso no está tan mal, que es parte de lo que ocurre en la vida, y entonces todo se extiende, ¿no? No hay una crítica social. Ahí donde las sociedades son críticas frente a la corrupción y marginan al corrupto y lo denuncian y lo castigan y etcétera, entonces es mucho más fácil también la lucha contra la corrupción porque hay un apoyo social, ¿no? Pero si todos pensamos que eso es lo normal, que es lo habitual, pues es muy difícil. Hay miedo también. La misma encuesta reflejaba que hay más del 80% que tiene miedo de denunciar justamente los casos de corrupción. Hay miedo, pero sobre todo hay desidia, porque no estamos pues frente a una corrupción al interior del Estado que sea mafiosa, que va a matar al denunciante, salvo casos extremos, ¿no? Pero lo que mucha gente siente es más bien desidia, decir, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada, ¿no? No es que se van a vengar de mí, me van a matar, me van a secuestrar a los hijos, no, pero no va a pasar nada, entonces ¿para qué denuncio? Y eso es tan malo o peor que el miedo, porque genera parálisis absoluta en el sentido de que nadie hace algo por luchar contra esta situación. Vamos concluyendo ya y para finalizar quería preguntarle, ¿no? Porque acá de este programa todos aprendemos en cada edición. ¿Está bien hasta el momento, en la actualidad, cómo se está ejerciendo la función de fiscalización de parte del Congreso de la República? ¿O qué se puede mejorar, qué se puede hacer para hacer de esta función óptima, ¿no? A beneficio de la ciudadanía? Lo que ocurre es que no es fácil fiscalizar en temas muy técnicos donde el Poder Ejecutivo sí tiene recursos, personal, atribuciones, etc. Entonces el Congreso, creo que para mejorar su labor de fiscalización, tendría que afinar un poco un personal especializado en determinados temas que permita al Congreso tener una evaluación técnica más efectiva. Podría dedicar más recursos también a lo que es el seguimiento de políticas públicas y también más atención, sobre todo a ver la continuidad de determinadas políticas en determinados ámbitos, ¿no? Eso sería una labor de acompañamiento más precisa y sin duda haría de la labor del Congreso una labor mucho más efectiva. Muchas gracias por sus valiosos aportes aquí en Escaño 131 y nosotros tenemos que despedir ya esta edición de nuestro programa. No sin antes recordarles que nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy aquí en Escaño 131. Hasta la próxima.